Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Bueno, estamos de vuelta, son 22 los minutos que pasan sobre las 9 de la mañana y como decíamos, si ayer comenzaba esta temporada y hablábamos de las fiestas de la Peña, como no puede ser de otra manera, la fiesta de nuestra patrona y todo aquello que va a tener que ver con ese mensaje y ese programa online de forma telemática, también tenemos que hablar de las fiestas de Puerto del Rosario. David Perdomo, concejal del área, bienvenido, buenos días. Buenos días, Nuria, muchas gracias. ¿Cómo ha ido el verano, David Perdomo? Bueno, bien, tranquilo. Nosotros siempre desde el área de festejos, verano es una época en la que siempre se solían celebrar bastantes fiestas, en este caso en Puerto del Rosario, en los distintos pueblos y barrios del municipio. Lamentablemente los actos se han hecho de manera muy pequeña, muy humilde, muy sencilla, pero como concejal de festejos siempre tiene que estar uno al pie del cañón, preveyendo lo que pudiera pasar, atentos a los cambios de fase, atentos a las acciones que se podían llevar a cabo en las distintas festividades y bueno, siempre pendiente. De todas maneras, estamos en un lugar privilegiado y el verano en Fuerteventura se extiende más allá de los meses de julio y agosto propiamente dicho, con lo cual, bueno, disfrutamos de esa buena temperatura, ya nos cogeremos vacaciones cuando toque, pero en principio he estado siempre por aquí, por la isla, ceñido en todas las áreas, pero también en festejo. Uh-huh. Bueno, un verano efectivamente uno más, en el que la pandemia ha marcado el ritmo de las fiestas, y en el que ustedes ya están empezando a proyectar cómo van a ser las fiestas de Puerto del Rosario. De momento, lo que ha salido a licitación es la contratación de la dirección técnica y artística. No, solo la técnica, en principio, porque nosotros, vamos a ver, aquí hay distintas fases o distintas áreas de planificación y lo que nosotros tenemos que buscar, en este caso, es saber cómo se pueden desarrollar las fiestas de Puerto del Rosario, ¿no? Nosotros habíamos incidido, hemos tenido distintas conversaciones, distintas entrevistas y siempre he manifestado que el tiempo marcaría o la situación pandémica es lo que marcaría la capacidad de actuar en un sentido u otro. Uh-huh. Entonces hemos sacado a licitación porque el tiempo así nos lo exige, porque tenemos que ceñirnos a unas medidas burocráticas administrativas. Hemos sacado a licitación la parte técnica para saber cómo se montaría las fiestas del Rosario, en este caso en el recinto ferial, para que discurran de forma física, para que no sean telemáticas como las desarrollamos el año pasado. Eso no quita que nos apoyemos en otros soportes como pueda ser la televisión o las redes sociales para que podamos llegar al máximo público posible dentro de... Los aforos están limitados. Claro, al estar los aforos limitados, incluso se entiende que de manera personal hayan vecinos del municipio que decidan no ir a los actos para no confluir o para no estar en esas... No van a ser aglomeraciones porque nosotros no vamos a promulgar aglomeraciones, pero sí que es cierto que hay un circular de gente de entrada y salida y hay gente que va a decidir no ir a las fiestas de forma física y lo pueden disfrutar de forma telemática como ya lo hicieron el año pasado. Entonces lo que hicimos fue sacar la licitación de la parte técnica, como decía, porque los plazos administrativos mandan y siempre estamos atentos y lo llevamos haciendo desde hace un montón de tiempo a esas famosas reuniones de los jueves de las autoridades sanitarias a nivel autónomo para ver en qué lugar nos encontramos y para ver cómo podemos desarrollarlo. Nosotros tenemos que tener un poquito de trabajo adelantado, tenemos un boceto, sabemos lo que queremos y ahora tenemos que saber cuándo y cómo podemos llevarlo a cabo. En el caso de la decisión que hoy va a adoptar el Gobierno de Canarias, estamos hablando de un consejo que va a tener lugar a partir de las 12 de la mañana, perdonen, y que tiene previsto acometer ese decreto, aprobar ese decreto. ¿Qué ventajas traería para ustedes? Lo primero y lo más sensato y lo que se viene reclamando desde hace algún tiempo es la unificación de criterios para tener de forma clara y meridiana lo que podemos y lo que no podemos hacer en cada una de las fases en las que estamos. A nadie se le escapa que en la comunidad autónoma ha sufrido algunos reveses el gobierno autonómico por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en cuanto a algunas medidas que se han adoptado. Y al final redunda en un desconcierto del ciudadano de saber
si una medida que se ha aprobado en cierto día ha sido tumbada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, por lo tanto queda invalidada, no se debe afrontar. Es decir, el decreto ley lo que viene a recoger, es cierto que hasta donde sé es un documento extenso que seguramente luego se encargarán de sacar infografías para hacerlo más resumido y para lo que tengamos más en cuenta, pero lo que viene a hacer es unificar criterios para saber desde otras administraciones tipo cabildo, tipo administraciones locales, lo que podemos o lo que no podemos hacer. Nosotros a partir de ahí siempre nos toca adaptarnos a lo que las autoridades nos dejan hacer. En el caso de Fuerteventura, dado los últimos datos que se van dando diariamente y que estamos atentos a ellos, que parecen ser que nos invitan a ser optimistas. Recordemos que hay 3 factores, que es la incidencia acumulada a 7 días, la incidencia acumulada a 14 días y la carga hospitalaria, nos hacen ser optimistas de cara a pensar que podríamos bajar a fase o a nivel 2. Pero también es cierto que hay veces que el gobierno decide alargar una semana más el hecho de cambiar de fase, y también que mientras nos sigamos recuperando, pues puede ellos consensuar que estemos una semana más así. También esta mañana nos levantábamos con la noticia de que, por ejemplo, en los estadios de fútbol se ha subido el aforo, en los estadios de baloncesto y demás. Eso significa, bueno, a efectos o traducido o llevándolo al terreno de la celebración de eventos, nosotros exigiremos también que se nos aclare y que se nos suelte un poco la mano, ya que hemos conseguido ese 70% de población vacunada, que también se presumen de esos datos, ¿no? Lo único que ayer, porque es muy ilustrativo, hasta ahora no habíamos tenido la oportunidad de entrevistar a Sandra Celis, como decíamos ayer, nos pidió que no quería conceder ninguna entrevista hasta llegar al 70%, cosa que hemos respetado, y ayer se estrenaba en esta casa, en Onda Fuerteventura, y los datos ni son tan positivos, David, ni están a favor de las verbenas ni de las fiestas, ni estamos tan lejanos a una quinta ola. De hecho, ayer mismo, en torno al mediodía, ya saben que el Hospital de Fuerteventura activaba el plan de contingencia contra la COVID, precisamente porque de las 10 camas UCI, 8 están actualmente ocupadas, y ha habido un incremento en esta quinta ola en los ingresos hospitalarios con carácter muy grave, en estado crítico, de un 35%, con lo cual las cosas están, bueno, a pesar de que el descenso de contagios, las cosas no, quizá tenemos una falsa confianza, ¿no? Quería preguntarle sobre, pues por ejemplo, este programa que estamos viendo ahora mismo en Antigua, que podría parecerse quizá a lo que el Ayuntamiento de Puerto del Rosario quiere hacer, sobre todo con esos grupos a los que también tienen que seguir comiendo, obviamente, a esa industria cultural, que siempre hablamos de ellos, que tienen que seguir recibiendo algún dinero. ¿Cómo ven ustedes que se lleve a cabo en este momento, en el formato en el que se está llevando a cabo en este momento? Bien, por una parte, las declaraciones de Sandra Celis, totalmente respetable el hecho de que no haya querido salir hasta que se haya conseguido el 70%, puesto que son unos datos positivos y puesto que ha salido en una entrevista a departir y hablar de cómo está la situación actual de Fuerteventura, siempre es de agradecer. Yo dije y manifiesto aquí abiertamente que siempre llegaremos hasta donde las autoridades sanitarias nos dejen llegar. Eso porque yo he primado siempre la salud por encima de todo. En cuanto a las fiestas de Antigua, desconozco los trámites administrativos burocráticos, si se le ha concedido el permiso por parte de Sanidad, si han tenido que solicitarlos con cierta prontitud en el tiempo o cómo se ha transcurrido. Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo desde Puerto del Rosario, de solicitar autorización por parte de las autoridades sanitarias en el tiempo y forma que se deben solicitar. La forma en la que los actos vienen establecidos para que se puedan celebrar las fiestas es evidente que marcan la idoneidad de que se celebren o no. Esto quiere decir que cuando hablamos de fiestas, igual tengo que sustituirlo por la palabra actos. Cuando hablamos de verbenas, pues lo sustituimos por conciertos. Es decir, a veces la literatura en este sentido también juega un papel importante, pero sobre todo, independientemente de lo que esté pasando, hacerle entender, por un lado, al público y por otro lado también a las autoridades sanitarias, que nosotros podemos celebrar, cumpliendo con las medidas de seguridad e higiene, podemos celebrar una serie de actos o de eventos culturales, lúdicos, litúrgicos, deportivos, dentro o enmarcados en la celebración de las fiestas de Nuestra Señora del Rosario. ¿Se parecería a lo que hemos visto en La Oliva, por ejemplo, a foros de menos de 750 personas sentados con la distancia que ahora mismo estipula Sanidad? ¿Sería ese formato? Sí, exactamente. Nosotros lo que por ejemplo, tenemos varias cuestiones claras.
varias cuestiones claras, como te decía anteriormente, siempre enmarcadas dentro de cumplir con todas las medidas higiénico-sanitarias. Se pueden hacer en grupos de 4, se pueden poner sillas con sus medidas, con sus distancias de seguridad, se perimetra, se hacen todas las desinfecciones que tienen que llevarse a cabo, se tienen en cuenta todas las medidas de seguridad, el control de aforo, los geles, todas las medidas que eso se van a llevar a cabo, porque de otra manera nosotros no querríamos celebrar la fiesta, ni tampoco vamos a intentar estar por encima de una autoridad jerárquica superior, como puede ser en este caso Sanidad del Gobierno de Canarias o el área de salud de Fuerteventura o de Canarias. Antigua, lo que ha dejado claro Antigua, y repito que desconozco la parte burocrática y administrativa, pero sí ha dejado claro en este caso las fiestas de Antigua, es que la gente tiene ganas de que se celebren esos eventos. Y si bien se puede decir que con los datos que se nos ha dado no se debe ser tan optimista, creo que siempre hay que ver el vaso medio lleno o por lo menos intentarlo. Yo me ciño a que se va a cumplir siempre con todas las medidas higiénico-sanitarias y que para mí la salud es lo primero, pero voy a seguir peleando y voy a seguir buscando, como bien apuntabas tú antes, Nuria, que los profesionales del sector, en este caso, se puedan trabajar y puedan desempeñar su labor en las mejores condiciones posibles. Creo que es mi trabajo como concejal del área de festejos preocuparme y ocuparme en que eso suceda. Y las fiestas del Rosario quieren ser un reflejo de eso. ¿Habrá novedades en ese programa, más allá de si tiene un recinto con público o si se tiene que ceñir a una visión más online o más televisiva? No habrá novedades mucho más allá porque no se nos deja menos lugar a la improvisación. Yo creo que tiene que estar todo más estructurado, tiene que ser todo mucho más controlado. Entonces es difícil, pues, se me puede ocurrir a mí que en próximas ediciones o en futuro deslocalizáramos los escenarios y los pusiéramos en distintos sitios, o que hubieran actuaciones itinerantes, o que se interactuara con comercios o con otro tipo de empresas que estén en Puerto del Rosario. No sé, se me pueden ocurrir distintas cosas que se me podrían haber pasado por la cabeza si no estuviéramos en la situación en la que estamos. Hay poco lugar a la improvisación porque depende de nuestra planificación el hecho de que se puedan celebrar y el hecho de que salgan en las mejores condiciones posibles. Bueno, fiestas de Puerto del Rosario que ya ven casi cuando termina la celebración de la Peña, pues 15 días después comenzamos con las fiestas de Puerto del Rosario, que es el pistoletazo de salida para el mes de octubre, un clásico. Siempre decimos que la temporada verdaderamente empieza cuando acaban las fiestas de Puerto del Rosario, que es cuando ya parece que estamos muy concentrados. Y seguramente, bueno, pues con o sin público, esperemos que esos grupos efectivamente pues reciban esa remuneración, que siempre es una inyección importante. Pero yo sé, David, que se están reuniendo con el Consejo de Carnaval, que se han adoptado también decisiones, porque Carnaval, bueno, pues prácticamente cuando venimos de Fitur, la última semana de enero, ya estamos arrancando también con el Carnaval, en este caso 2022. ¿A qué acuerdo han llegado? Con independencia de que no sabemos exactamente ¿en qué nivel nos encontraremos? Bueno, la reunión previa que hubo, que fue antes de que empezáramos la temporada de verano, lo que venía un poco a sacar a la luz es que todos los grupos carnavaleros están interesados en que se celebre el Carnaval 2022. Claro, yo recuerdo muy bien las fechas por cuestiones del azar. Yo recuerdo que a finales de mayo teníamos 17 casos COVID, claro, el optimismo era rebosante en cada uno de nosotros. Y yo hablaba de que sí o sí se iban a celebrar las fiestas de Puerto y cómo no se iban a celebrar los carnavales si era todavía más tarde en el tiempo. Bien, la situación empeoró. Yo también he dicho en varias ocasiones que esto es cambiante y que según que me permito el lujo de cambiar de opinión, puesto que la situación cambia, entonces tengo que tomar decisiones en base a lo que va sucediendo, y cuando la situación empeoró, pues lo veíamos todo un poco más oscuro. Sí. Por resumirte y por no alargarme mucho, lo que quiero decir con esto es que la intención es que se celebre el Carnaval de 2022 y las reuniones que hemos tenido, que próximamente, no es de la semana próxima, quizás no es la siguiente, para que también ellos, casi todos los grupos carnavaleros, son gente adulta, son padres y tienen también un poco que dejar, organizarse un poco también ellos su vida con el inicio del curso escolar y con el trabajo y demás, reunirnos con el Consejo del Carnaval. Lo que sí ha pasado es que distintos grupos murgueros, distintos grupos carnavaleros, en este caso Murga, me han manifestado su intención
de empezar a ensayar y que me comunique con ellos y le mando una serie de recomendaciones para saber en qué condiciones pueden empezar a realizar sus ensayos. Entonces, primero, en este caso, realizaremos las recomendaciones también en base a la fase en la que estemos ahora y le explicaremos o realizaremos una pequeña infografía de cómo pueden desarrollar sus ensayos en el caso de que se puedan hacer. Y después, posteriormente, nos reuniremos con el Consejo del Carnaval y estableceremos un poco las líneas generales que seguir de aquí a la celebración del Carnaval 2022. Pero, vuelvo y repito, la intención del vecino de a pie, la intención del participante, tanto del Carnaval como de las fiestas de puerto, de los profesionales, es que se realicen actos. Y yo creo que queremos ver el vaso, que vemos el vaso medio lleno y que queremos ser optimistas porque también va en nuestra naturaleza, porque somos seres sociales y porque lo que nos gustaría es poder disfrutar de ese tiempo de ocio que de alguna manera se nos ha arrebatado y que con esta fatiga pandémica pues nos queda un poco de hartura y cada vez que vemos la posibilidad pues queremos. Somos conscientes de que hay una situación, somos lo máximo respetuosos con esta situación, pero sin embargo también queremos poder celebrar actos lúdicos o en este caso relacionarnos. Efectivamente, y claro que además tiene mucho que ver con la economía, que también, y tiene mucho que ver con la necesidad de seguir vacunándose, que es algo en lo que nosotros seguimos insistiendo, más allá de que luego podamos contagiarnos, pero desde luego en un nivel con unos síntomas mucho más llevaderos, no terminan en la UCI principalmente. Con respecto, claro, a los ensayos de las murgas, que sería ya prácticamente en este mes de septiembre, cuando arrancan todas, ¿cuándo se sabrá aproximadamente si se puede permitir y cómo se puede permitir? Porque sabemos que una murga tiene muchísimos componentes. Sí, ellos tienen también un poco inspirados o basados en experiencias anteriores o en otros grupos carnavaleros, véanse murgas de otras islas, ellos entablan conversaciones asiduas. Y aparte con las recomendaciones que nosotros le demos, primero tendré yo en este caso una conversación o una reunión con la concejala de Salud Pública, que ella está mucho más al tanto y en comunicación con las autoridades sanitarias para saber qué es lo que se puede hacer y en qué términos. Pero sí hablábamos un poco de que se ensayara por grupos de voces, de que las baterías fueran por otro lado, de que tuviéramos en cuenta el aforo de los locales de ensayo para saber hasta cuántas personas pueden integrar un mismo grupo de ensayo. Pero bueno, ya te digo, ellos se organizan y sobre todo lo que sí me gusta es la predisposición que tienen a comunicar, en este caso al municipio de Puerto Rosario, al ayuntamiento, su predisposición a empezar a ensayar y a que marquemos un poco el camino de cómo tienen que hacerlo para poder hacerlo de la manera lógica o de la manera posible, ¿no? Para que no haya ningún tipo ni de malentendido ni para que haya ningún tipo de riesgo en este sentido. Bueno, las murgas, los grupos carnavaleros, tantas personas que tenemos muchas ganas de carnaval, claro que sí, pero seguramente, bueno, pues hay que estar muy pendientes concretamente de ese decreto que hoy decíamos y también los grupos, volviendo a las fiestas de Puerto del Rosario, a los grupos de verbena o conciertos, para no alarmar como queremos llamar actualmente. Me imagino que con ellos también ha habido reuniones durante estos días. ¿Cómo está este sector después de 1 año y medio, David? Bueno, pues tengo que decir que creo que hacen mucho de tripas corazón, en el sentido de que están muy animados, como te decía, en este caso las fiestas antiguas, que son las más Quiero próximas. incluir a Ventorrillos, que no se me olviden, por favor, Sí. que ellos también, siempre hablamos de los grupos, pero también de todos los elementos que componen una fiesta. Cuando hablamos de las empresas que se dedican a la realización de eventos o a la celebración de eventos, pues tenemos eso, tenemos iluminación, tenemos sonido, tenemos escenario, tenemos carpas, tenemos baños químicos, sillas, mesas, tenemos los ventorrillos, tenemos el parque de ocio, las atracciones, tenemos los grupos, tenemos los productores, tenemos todo. Y digo que hacen de tripas corazón porque creo que tienen una función comercial, la verdad que envidiable, en el sentido de que se sientan contigo en el despacho y tienen siempre esa sonrisa y tienen siempre esa predisposición. Ellos lo que quieren es trabajar. Ellos son profesionales de lo suyo, cada uno en cada una de las áreas que he nombrado. Y sin embargo se sientan con la naturalidad con la que dicen, mira, es que tampoco estamos pidiendo otra cosa que hacer lo que hemos hecho siempre. Ajá. Entonces, por favor, vamos a intentar articularlo de la manera que esto se pueda realizar y simplemente
me gusta porque no es una exigencia, No hay una no hay una confrontación. confrontación, sino es simplemente una naturalidad de quien se reúne con una persona que en este caso es encargado de hacer posible que esos actos se desarrollen, y ellos son los que realizan después todo el trabajo y toda la labor profesional. Ellos habrán manifestado en alguna ocasión, como todos, porque si se para la economía, si yo mañana pierdo el puesto de trabajo y no estoy currando, pues me sentiré mal porque no hay economía en mi casa, o hay una falta de economía en mi casa. Pero sin embargo se lo están tomando están haciendo de tripas corazón, y simplemente están reclamando lo que para ellos es algo natural, es que suceda. Y también por eso antes también me comparaba o me ponía con otros espectáculos, como podría ser en este caso la realización de eventos deportivos o de cualquier otra índole, que sí parece que están como abriendo un poco más la mano. Bueno, ya no le cuento nada de países donde vemos las ligas con los estadios llenos, las ligas de fútbol, o países como Dinamarca, que han dicho que a partir del 10 de septiembre, y una vez conseguido el 70% de la vacunación, ya van a quitar todas las medidas COVID. Lo que quiero también decir con esto y trasladar, y tú lo apuntabas antes de alguna manera, es que nosotros tenemos que aprender a convivir con el COVID. Yo recuerdo que en fechas de 2020 todos esperábamos a que terminara el año como pensando que en 2021 el COVID iba a desaparecer. Sí. De alguna manera, del 31 de diciembre de 2020 al 1 de enero de 2021 ya desaparecía el COVID, ¿no? Teníamos un poco eso en la cabeza. Esa esperanza para pasar esa noche, por lo menos, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que quiero decir es que con el COVID se va a convivir. Y con el COVID... Sí, tenemos COVID para rato. Esto tenemos lo dicen las autoridades tenemos COVID para sanitarias. rato, y que ya estamos viendo una posible tercera dosis para personas con enfermedades inmunodepresivas, y y te vacunarás todos los años como te vacunas de la gripe, y veremos qué pasa o qué hay que concienciar. Pues lo que estábamos hablando antes, que cuanta más gente vacunada haya, si en algún momento vemos que hay un contagio, pues no acabará en la UCI como acaba en esta ocasión, y no habrá la carga hospitalaria que quizás tenemos ahora. Entonces, bueno, aprender a vivir con el COVID y tirar para adelante con él. Bueno, estamos hablando, pues eso, de todos esos componentes, empresas, protagonistas, asociaciones, entidades culturales que conforman una fiesta, que van 2 años que no han podido participar en su gran mayoría. El ayuntamiento ha destinado una serie de ayudas. Siempre ponemos el foco en las empresas y en los autónomos y en las micropymes, y tiene que ser de esa manera, en la exención de determinados impuestos o tasas. Pero ¿qué ha pasado con estas entidades culturales? El ayuntamiento también destina de alguna forma una línea de subvenciones para ayudar a este bache, efectivamente, a este momento en el que muchos de esos componentes han tenido forzosamente que buscarse la vida en otro empleo, los que han tenido la suerte de poder conseguirlo. No, yo creo que como bien apuntabas, han habido otra serie de exención de tributos, han habido otra serie de ayudas, empresas, microempresas, y el sector, en este caso cultural o de ocio, audiovisual y demás, simplemente de alguna manera han pagado platos rotos, porque si bien es cierto que se podían acoger por ser empresas a distintas ayudas desde un punto de vista de economía y hacienda o desde otras áreas de gobierno, en el caso de festejos no nos ha quedado otra que decir solo podemos ayudar hasta donde podemos ayudar, y es en la parte en la que ellos trabajan. Lamentablemente, y esto también lo hablábamos en Mírame Televisión, y uno de los profesionales lo decía, nosotros somos músicos, somos profesionales de la música, lo que queremos es actuar, y tienen que desempeñarse en otras labores, y lo que han tenido que hacer es diversificar o reciclarse o irse para otro lado o buscar otro tipo de trabajo. Las ayudas se han centrado en ayudar a cualquier tipo de empresa, sea el sector al que se dedique, pero es verdad que de la parte cultural y de la parte audiovisual y de la parte lúdica era tan sencillo como que lo que quieren ellos es trabajar. Y en alguna medida lo que han hecho es cambiar sus propuestas, cambiar sus repertorios y cambiar todo lo posible que hayan podido cambiar para tener que actuar. Y al final es la forma en la que más se les ha podido apoyar. Bueno, yo siempre pongo, porque claro, en estos momentos donde todo el mundo tiene que improvisar, efectivamente hay que improvisar en tiempos de COVID, porque claro, no tenemos un manual de cómo se hacen las cosas con una pandemia tan duradera en el tiempo, pero sí podemos, y mucho más con Internet y la universalización de la cultura y de las noticias, saber lo que pasa en otros territorios. No tenemos que irnos a Dinamarca, David,
o ha habido un terremoto en el negocio familiar de las verbenas, hablamos de Galicia, y es que lo decíamos a principios de verano y coincidiendo con ese programa que estaba destinado al futuro de Sí. la cultura, entendiendo como cultura también nuestros grupos populares, efectivamente, grupos de verbena. Y es que en Galicia este sector, una cooperativa de orquestas que ha querido romper lo que hasta ahora era el monopolio de las contrataciones de las fiestas de Galicia, bueno, pues anunciaban 40 conciertos o 40 verbenas en este momento. Galicia, con la que tenemos conexión, por cierto, aérea, entre Fuerteventura y Galicia. Sí. Quiero decir que si se quiere, Sí. se puede, ¿no? Sí, volvemos otra vez un poco, lo repetía antes, creo que también tiene que ver un poco con la literatura y creo que es importante también el uso de la misma, porque parece que uno dice verbena y ya se imagina gente de pie, Descontrol. bailando, saltando, Ajá. descontrol, camino. Vamos a ver, las orquestas popularmente dichas o los grupos de verbena o como quiera llamárseles, tienen un repertorio musical que invitan al baile, pero también lo hablamos en su momento. O sea, Es ¿qué difícil música ver una verbena sentado también. es muy difícil estar una verbena sentado, pero qué música, si quieres o si lo piensas, no incita al baile? Y hay veces que disfrutamos de actuaciones musicales sentados simplemente, pues eso, disfrutando de la música que estamos escuchando. Ajá. Parece mentira que tenga que depender por las autoridades sanitarias el cambio de que se le llame verbena o de que se le llame actuación musical. Entonces, nosotros lo que promulgamos es que culturalmente lo que se lleva en las Islas Canarias, en Fuerteventura, en las fiestas populares es la música, ese tipo de música, ese tipo de orquestas y ese tipo de grupos, Sí, sí, y sí. por tanto tiene que seguir existiendo y tiene que seguir actuando. Ujú. Bueno, estamos hablando de las verbenas o de los conciertos o de aquello que nos permita sanidad, con un ojo muy pendiente, también los compañeros de redacción, de esa reunión que va a tener previsto dentro de 2 horas y donde por fin el Gobierno de Canarias va a decirnos exactamente si se aprueba o no un decreto que lo que pretende es uniformizar, es decir, que la misma norma que tengamos en Fuerteventura la tengamos en el conjunto de Canarias y no estemos sometidos, como decía David, a esa especie de dictadura de los jueves por la tarde, Sí. sobre todo para los negocios de hostelería, junto con la cultura, que no saben muy bien si la medida empieza el jueves, a partir de las 12 de la noche, si empieza el sábado, si empieza el lunes, si tiene 6 personas, si tiene 4, si puede atender en la barra o no. Pues imagínense a todos aquellos que organizan eventos. Eventos, por cierto, yo sé que no es del área exactamente de David Perdomo, pero forma parte del consistorio al que pertenece, que vuelven, Mercado de Tetir, 12 de septiembre. Ya sabemos que vuelve una nueva cita que se había visto suspendida precisamente por los niveles, en este caso nivel 3, en el que nos hallamos. Por lo tanto, Onda Fuerteventura hoy muy pendiente de lo que ocurra en el Gobierno y muy pendiente de cómo está transcurriendo la vacunación en ese centro del Palacio de Formación y Congresos, donde hoy, de buena mañana, Juanqui Mora y Mapi Rivero y las cámaras de Mírame Televisión van a pulsar exactamente cómo nos enfrentamos a este inicio, a este arranque escolar. Y cuando hablamos de arranque escolar, hablamos de la vuelta de muchos alumnos de programas de formación y alternancia con el empleo. Estamos hablando de personas que certifican una formación y que también cobran. Sí. Y que además ha sido un alivio para muchísimas familias en el caso de Puerto del Rosario, con una cantidad nada desdeñable. David, ¿cómo se presenta este trimestre, o este nuevo curso, este nuevo arranque? Bueno, nosotros tenemos ahora próximamente, si no se realiza, estamos barajando realizar entre el día 6 y si no se realizara el día 6 se realizaría la semana siguiente, la clausura de los PFAES que ha transcurrido este año. Como tú bien apuntabas, ha supuesto un alivio y sobre todo dentro del área de desarrollo local, que nuestra función es fomentar y trabajar en materia de empleo en el municipio de Puerto Rosario, incidir mucho no solo en el durante, sino en el antes y en el después, ¿no? Es decir, seleccionar a todos aquellos alumnos trabajadores que sean susceptibles de acceder a esos cursos, trabajar durante el mismo PFAE la capacitación, tanto formativa como laboral, de esos alumnos trabajadores y posteriormente buscar su inserción laboral. Y en esa persecución, en esa línea estamos. Ahora clausuramos y ya estamos trabajando para inaugurar los siguientes, que dependiendo de las fechas que se den, conforme a la información que tengamos o al intercambio o la coordinación con el Servicio Canario de Empleo, pues entiendo que 1 mes o 2 meses más tarde desde la clausura de estos PFAES empezará los siguientes. Y aparte, no solo de PFAES vive desarrollo local, aunque sí que es verdad que suele ser el más sonado y que son
que son los programas que mayor capacidad tienen. Después tenemos otra serie de programas y otra serie de proyectos en los que trabajamos pues, precisamente para eso, ¿no? Tenemos programas de asesoramiento para empresas, microempresas, para, en este caso, futuros emprendedores. Tenemos otros convenios que son los parados de larga duración, que como su propio nombre indica, va destinado a personas que llevan más tiempo de lo que normalmente se debería o de lo que normalmente suele suceder, que las personas están en desempleo. Es decir, distintos proyectos que los que van enfocados es en la reducción de desempleo en Puerto del Rosario. Y los datos que nosotros hemos recibido, yo no quiero apuntarme el tanto de decir que todo es gracias a lo que se hace de desarrollo local, porque sería engañarme y engañar a nuestros oyentes, pero los datos que están saliendo en Puerto del Rosario en materia de desempleo nos demuestran o nos dicen que vamos trabajando en una buena línea, puesto que tenemos niveles inferiores a datos de prepandemia. Yo recuerdo algunos datos prepandemia del 2019 de un 24-25% de tasa de paro en Puerto del Rosario, y creo que los que consulté el otro día, si no me engaña la memoria, eran del 21%. Tenemos los datos actualmente, que hay una caída histórica Sí, del paro ahora exacto. mismo. En el mes de agosto, actualmente son 82.583 en el mes de julio. Con respecto al mes de julio, Sí. estamos hablando del conjunto de Canarias. De ¿no? Canarias. Esperamos con los datos. Entonces, bueno, digo, los datos, de hecho, en los municipios de más de 40.000 habitantes de Canarias, somos el que menos paro registra, el municipio de Puerto del Rosario, acompañado por otras políticas que se desarrollan también dentro del ayuntamiento, ¿no? Y acompañado también por una situación que se ha formado en Puerto del Rosario, que quizás también con obras de adesentamiento y embellecimiento, con distintas actuaciones, con la realización, como decías, del mercado de Tetir, del cine de verano. Es decir, creo que vamos todos en la línea o en el afán de por un lado, querer pasar esta época pandémica, o por lo menos vivir a pesar de ella, o seguir viviendo a pesar de ella. Como decía, tenemos que convivir con ella, y por otro lado, seguir trabajando constantemente en la búsqueda del pleno empleo, que siempre suena como una utopía, pero que puntito a puntito se van logrando y consiguiendo cosas, y en esa línea queremos seguir trabajando, y desarrollo local tiene su papel importante en ello. Desde luego. Bueno, pues felicidades por esa buena noticia, estar muy por debajo del conjunto de Canarias en localidades, en este caso municipios, con más de 40.000 personas. Es desde luego una muy buena noticia. David, mucha suerte en la celebración de las fiestas, que sabemos que siempre es pues unos momentos de máxima tensión. Por un lado, las licitaciones, los tiempos de la administración, el afán de las empresas y sobre todo las medidas sanitarias, que son las que verdaderamente delimitan el buen hacer. Gracias. Gracias, Nuria. Son semanas, como dices, intensas, pero trabajaremos con responsabilidad, con sacrificio, y seguro que entre todos sacamos las fiestas de Puerto. Desde luego, claro que sí. Bueno, fiestas de Puerto que ya saben, en torno a 30 más o menos de septiembre, y en esa primera semana de octubre, hasta el 4 aproximadamente, donde habrá, o hasta el 7 me están diciendo, hasta el 7 de octubre, donde habrá un sinfín de actividades de una manera o de otra. Bueno, pues con David Perdomo nosotros nos despedimos, y como les decimos, hoy nos vamos con las cámaras y con la radio hasta esa sede central de vacunación que se encuentra ya desde primeros de julio en el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura. Muy buenos días.